¿Qué hace que la consejería bíblica sea bíblica? Te lo voy a decir, mi amigo, la consejería bíblica es bíblica porque depende y confía en el poder del Espíritu Santo para que el creyente pueda hacer morir las obras de la carne. La consejería bíblica es bíblica porque las tareas que enviamos a nuestros aconsejados cada semana son de la palabra de Dios. ¿Qué hace a la consejería bíblica bíblica? Cuando nos sentamos enfrente de una persona que está luchando con los problemas de la vida, estamos comunicando, exhortando y predicando la palabra con la autoridad que se merece. ¿Qué hace a la consejería bíblica bíblica? Tiene como fundación una bibliología teológicamente correcta. ¿Qué hace a la consejería bíblica bíblica? El resultado final es que Dios cambia una vida humana mediante el poder de su palabra y la suficiencia de su gracia. ¿Qué hace la consejería bíblica bíblica? Porque la consejería bíblica es bíblica, porque la misión del consejero es imitar el amor de Jesucristo en la relación con el aconsejado. ¿Qué hace la consejería bíblica bíblica? Te lo voy a decir, mi amigo. La consejería bíblica es bíblica porque al final de un caso en el cual la respuesta del aconsejado es negativa, no creo en eso, no voy a hacer eso, es una advertencia. Para el cristiano son la advertencia de Hebreos 12 del 5 al 11. Estás preguntando a Dios, pidiéndole su disciplina. Le estás preguntando a Dios a que no me puedes tumbar. Y la respuesta es sí. Y cuando Él lo hace va a doler. Pero Él lo hace porque te ama. Y de algún momento en el medio de ese dolor vas a llegar a un tiempo de arrepentimiento y vas a volver a caminar con el Señor. Para el no creyente es la advertencia en Romanos 1, 18 al 22. Es la advertencia que una vez más has escuchado la verdad del Evangelio y te estás alejando. ¿Qué hace la consejería bíblica bíblica? La consejería bíblica es bíblica porque el propósito del consejero y el propósito para la persona siendo aconsejada es hacer todas las cosas para la gloria de Dios. ¿Qué hace la consejería bíblica bíblica? La consejería bíblica es bíblica porque exalta la palabra de Dios como la verdad eterna. La consejería bíblica es bíblica porque exalta a Dios como totalmente sabio, totalmente poderoso y su gloria como la razón para vivir. La consejería bíblica es bíblica porque aún en los casos con los problemas más severos, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a su problema? La consejería bíblica es bíblica porque creemos que la palabra de Dios es suficiente para cualquier necesidad de cualquier creyente. Entonces, si su propósito es el dar consejo preciso, correcto desde la palabra a las personas que vienen a usted por ayuda, entonces la consejería bíblica es lo que usted está buscando. Que Dios nos fortalezca a tener una visión elevada de su palabra mientras consideramos nuestras propias vidas, nuestras circunstancias, nuestras decisiones y también mientras proveemos respuestas a las preguntas de la vida para nuestros aconsejados y las personas que discipulamos. Bueno, vamos a ver otras respuestas a la pregunta ¿qué hace la consejería bíblica bíblica? Durante nuestro tiempo esa fue mi introducción. Ahora observemos al número romano 2. ¿Qué hace la consejería bíblica bíblica? Tiene como fundación una bibliología teológicamente correcta. El punto A. La inspiración y origen de las escrituras. Aquí tenemos la verdad. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Eso identifica
la fuente de consejería que debemos recibir nosotros y que podemos dar a otras personas que el Señor trae en nuestro camino. Entonces las palabras y las ideas emanaron desde la esencia de Dios mismo. Eso eleva la Biblia a otro nivel de cualquier otro tipo de fuente que puede ser potencialmente de donde aconsejamos. Veamos ahora 2 de Pedro 1 del 20 al 21. Dice: pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, la palabra de Dios no vino de la voluntad o mente del hombre, pero empezó de Dios mismo. Aquí están las aplicaciones en la consejería bíblica de estas verdades acerca de la inspiración y el origen de la palabra de Dios. Ya que todo esto es verdadero, la palabra debe ser la fuente final de todo consejo dado a los hijos de Dios. Ninguna enseñanza del hombre puede decir el haber originado de Dios en la misma manera, y además debido a su origen solo en las Escrituras podemos encontrar algo que podemos confiar y podemos venerar como verdadero y autoritativo. Debido a estas verdades de la bibliología, no es correcto decir que la consejería bíblica es un modelo de consejería que usa la Biblia para conseguir sus propósitos. En vez de eso, deberíamos decir que la consejería bíblica determina sus propósitos en el contenido de la palabra de Dios. En otras palabras, la autoridad en la consejería bíblica no es lo que las personas piensan o escriben. La esencia de la consejería bíblica es es el comunicar la Biblia y buena teología sana con correcta aplicación desde la Biblia. Miremos ahora el punto B de esta sección, la autoridad de las Escrituras. Aquí está la verdad. La autoridad de la Biblia se la comunica de varias formas. Principalmente tenemos las afirmaciones dentro de las Escrituras, que ellas tienen su origen en el Dios Todopoderoso. Vimos eso en 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 2 del 20 al 21. También Jesús y los autores del Nuevo Testamento consideraban el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Vemos eso en las referencias que están en sus apuntes. Similarmente, los escritores del Nuevo Testamento veían sus propios escritos inspirados y aquellos de los otros como la palabra de Dios. Como ejemplo, 2 de Pedro 3:16. Desde luego, la exactitud y cumplimiento de las profecías de la Biblia también verifica su autenticidad. Entonces, la verdad de la autoridad de las Escrituras. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta información tan importante en el cuarto de consejería bíblica? La Biblia tiene autoridad máxima en todos los asuntos que aborda. Wayne Grudem, en su teología sistemática, correctamente lo pone de esta manera. Él dice: la autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Fin de la cita. La autoridad de la palabra de Dios hace que la Biblia se convierta en la fuente para todo buen consejo. Ya que podemos conocer la palabra de Dios, las filosofías del hombre prueban ser intrascendentes. En el cuarto de consejería bíblica, la fuente de consejería es la palabra. El contenido de la consejería es la palabra de Dios. Y es por eso que el consejero debe proclamar la palabra de Dios con la autoridad que demanda. Numeral romano 3. Consejo acertado desde la Biblia. Esta es nuestra parte. Esta es la parte que toma mucho trabajo y buena investigación y recolectar buena información de nuestro aconsejado. Pero lo que hace la consejería bíblica es que cuando el consejero comunica la palabra, lo comunica de una manera pertinente y acertada. Letra
A bajo el punto 3. Obediencia a las escrituras determina el efecto en las adversidades. Esta es la verdad. En Mateo 7, 24 al 29 dice Jesús: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de Mateo 7, 24 al 29 en la consejería bíblica? Primero, es que tiempos difíciles revelan los cimientos de nuestras vidas. Este pasaje es pertinente ya que muchas personas que vienen donde usted y le piden ayuda en consejería bíblica están en el medio de las tormentas. Realmente pueden sentir lo que Jesús estaba diciendo aquí y realmente sienten que en su vida parece que están en el medio de un aguacero y vientos con fuerza de huracán viene y quizás hasta las ventanas se han roto. Y el viento está llegando, está en el medio de la tormenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Y así es como la vida se siente de algunas veces. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿La casa va a seguir de pie o va a terminar siendo destruida por las olas que siguen creciendo afuera? Tiempos difíciles revelan los cimientos de una vida. Y la respuesta de un cristiano a la palabra de Dios influencia de gran manera el impacto de las dificultades. Estas palabras terminan siendo un eufemismo, ¿no? Porque lo que Jesús dice que es la diferencia entre dos caminos, dos fundamentos, la reacción a sus palabras. La persona que escucha sus palabras y actúa de acuerdo a ella, su casa sigue en pie al final. ¿Es más fuerte que antes? No necesariamente, pero para la persona que vive dentro de ella tiene más confianza en esa casa, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la primera opción. Y la otra opción es que es como esos dos videos que vemos en las noticias, en los cuales hay una gran tormenta golpeando y las casas están de cabeza o ven unas olas tan altas. Entonces, la respuesta que tenemos a la palabra para esta persona que ha venido donde usted para tener ayuda es lo que va a determinar si esta persona va a terminar al final de esta tormenta de pie y más confiados que nunca en la palabra, en esa casa que es metamórficamente su vida, o va a terminar destruida. Muchos cristianos durante muchos años han buscado consejería en el centro de la iglesia donde soy parte, en Lancaster, en California. Y la razón por la que buscaron esa ayuda fue porque estaban en el medio de la tormenta y no sabían qué es lo que iba a pasar. Estaban asustados y necesitaban ayuda en el medio de ese momento difícil en su vida. Y había muchas cosas distintas. En algunas ocasiones un esposo, una esposa falleció de una manera inesperada. Otras personas habían perdido el trabajo que estaban trabajando por mucho tiempo, problemas con su carrera, estudios estaban difíciles, algún fallo traumático, algunas otras situaciones en cirugías o problemas sin amistades. Entonces, consejero bíblico, cuando tú estás reuniéndote con una de estas personas, en ese momento, ¿qué es lo que les dices? Haz tu parte, estudia la Biblia con diligencia y recolecta la información importante para que usted pueda comunicar claramente las verdades de la palabra de Dios, como se aplican en las circunstancias para esa persona en ese día. Uno de mis aconsejados, había perdido un trabajo muy importante. Meses pasaron y no encontraba trabajo y tuvo que buscar otro trabajo en otra disciplina y empezar desde cero.
Él estaba en el medio de la tormenta, él no sabía cómo manejar esta situación, no sabía qué era lo que iba a pasar, y es por eso que él cogió el teléfono y llamó a la iglesia y dijo: yo necesito hablar con alguien. Bueno, Mateo 7 del 24 al 29 dio información, verdad, muy importante para él. Él tenía una decisión, y esa decisión tenía que ver en cómo él iba a responder a la palabra de Dios. Yo, Dios estaba muy interesado en la manera en que él iba a responder y qué tipo de decisiones él iba a hacer. Y en ese momento el corazón de la situación estaba en Mateo 7, 24 al 29, y tenía dos aplicaciones significativas. En ese pasaje bíblico Jesús dice que no nos afanemos, que no estemos ansiosos de las cosas en esta vida, pero que primero busquemos su reino y su justicia. Y en este caso específico, con este varón que le vamos a llamar a Chris, él veía su éxito en el mundo de los negocios y sus riquezas como algo que él obtuvo por sí mismo. Entonces, uno de sus temores más grandes era que él iba a perder todo lo que él había acumulado. También, con esa carrera que había terminado, él no estaba trabajando como un hombre que buscaba la justicia de Dios, pero él competía con sus compañeros y hacía lo que tenía que hacer para vencerles. Entonces, para Chris, el actuar con respecto y de acuerdo a las palabras de Mateo 6, requería primero el darse cuenta de la soberanía de Dios y no preocuparse de las cosas que quizás iban a pasar y lo que iba a perder. También requería que sea agradecido de hacer un trabajo humilde desde cero, empezando desde cero, para la gloria de Dios, en vez de competir con todas estas otras personas para que él pueda ser promovido. Las decisiones que tenía que hacer tenían consecuencias gigantes, y porque él estaba en el medio de la tormenta. Él escuchó las palabras de Cristo. ¿Iba él a actuar de tal manera que el resultado de la tormenta sería mantener su casa de pie, su vida de pie? ¿O iba a actuar en contra de las palabras de Cristo, queriendo las cosas que él quería, viviendo de la manera que él había vivido, trabajando como él quería trabajar, y su casa iba a ser arrastrada por la tormenta? Él estaba en la cuerda floja. Bueno, afortunadamente Chris se arrepintió de sus pecados y reemplazó su ansiedad por querer honrar a Dios. Llegó a un momento donde él escogió el trabajar exclusivamente para la gloria de Dios, y él estaba dispuesto a aceptar que esto podía significar que él podía perder las cosas que él había acumulado. Entonces, mientras él era ahora un varón humilde haciendo las cosas para la gloria de Dios, ganando menos de la mitad de lo que él ganaba anteriormente en su carrera anterior, él revisaba Mateo 7, 24 al 29, y eso le traía gran consuelo, porque no importaba la severidad o duración de su tribulación, al final él iba a terminar de pie. Y él terminaría de pie junto a Dios y de pie en las promesas y verdades de la palabra de Dios. Y eso fue emocionante. Y eso es lo que pasó con Chris. Su situación y especialmente su obediencia a Mateo 7, 24 al 29 demuestra la suficiencia de la palabra de Dios para una persona que sufre con la ansiedad. Bueno, a punto romano número 3, punto B. Otro punto con respecto a las escrituras es este. La Biblia tiene la incisión única en el alma. Aquí está la verdad. Considere Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es un versículo poderoso. La aplicación en la consejería bíblica. La palabra de Dios puede juzgar los pensamientos y acciones del corazón. Ella nos dice una cosa. La palabra de Dios es su instrumento para juzgar el corazón del hombre. Nosotros sabemos por los proverbios que Dios analiza nuestros propósitos. En Proverbios 16:2 dice que el Señor sondea los motivos, los espíritus. Y Proverbios 17:2 dice que el Señor prueba los corazones. Entonces, el papel de la palabra en este proceso lo vemos en Hebreos 4:12 y 13. La palabra expone los pensamientos e intenciones del corazón. Bueno, solo Dios puede conocer los corazones totalmente. Yo creo que la gente muchas veces no entiende sus propios deseos claramente, pero Dios definitivamente los conoce. Dios sabe exactamente por qué hacemos lo que hacemos. Pero en un caso de consejería bíblica, en el cual nuestro propósito es cambio en el hombre interno, donde el resultado es un corazón que está motivado por obediencia a Dios, interacción al nivel del corazón es vital. Si podemos facilitar que nuestro aconsejado interactúe con la palabra de Dios al nivel más profundo de su alma, Dios va a exponer las motivaciones de nuestro aconsejado. Eso es seguro. ¿Cómo no va a ocurrir? Hebreos 4:12 y 13 nos dice eso. Y Dios va a comunicar, Él va a revelar al aconsejado su juicio a los deseos que Él está encontrando en el corazón. Si el aconsejado está dispuesto a compartir e interactuar de ese encuentro con Dios o escribirlo, entonces nosotros vamos a poder aconsejar más efectivamente, ya que vamos a entender esos pensamientos y motivos del corazón que Dios ha revelado a su Hijo. Entonces, Dios expone y juzga el corazón del creyente. Eso es lo que dice en Hebreos 4:12 y 13. Miren la descripción de cómo Dios expone y juzga los motivos del corazón del creyente en el versículo 13. La Biblia de las Américas dice: todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Reina Valera dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En una traducción literal, hay un sentido de autoridad en la palabra griega, y las palabras literalmente significan desnudo y agarrar por el cuello. Alguien ya puede imaginarse eso, ¿no? Bueno, lingüistas que estudiaron esta palabra dicen que esto podría ser una referencia a un movimiento de lucha libre que deja a la otra persona indefenso y atrapado, a una posición en la cual la persona está sometida y no puede liberarse. Entonces, cuando pensamos en la cultura del mundo romano, a quienes esto fue escrito, los policías de esa ciudad eran guerreros, eran veteranos de guerra que habían ya servido su tiempo y se los veía como héroes, parecido a lo que pasó en este país después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos esta imagen de cuando Dios expone los motivos del corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Es como el policía de casi 2 metros, pesando 110 kilos, que te derriba en un lugar público y te pone en una posición en el cual te tiene en el piso sin que te puedas mover. Y quizás tienes una túnica, como en esos tiempos, y básicamente la túnica ya no te está cubriendo totalmente, basado en la otra palabra. Entonces es humillante y estás totalmente indefenso. La rodilla de esta persona está en tu pecho, te estás quedando sin aire y no puedes moverte ni brazos ni piernas. Es una imagen muy, muy gráfica. Si tú y yo estamos poniendo atención mientras pasamos tiempo en la palabra de Dios todos los días, nosotros sabemos cómo se siente esto. Dios expone los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Y eso nos llama a elegir. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a arrepentir de los pecados que son expuestos
le vamos a agradecer a Dios por las cosas buenas que nos enseña, buenos motivos, o vamos a buscar su ayuda mediante su gracia y su palabra para reemplazar esos pecados con justicia. Esos son tiempos que nos llevan a la humildad. Esos tiempos en los cuales Dios expone los pensamientos o intenciones de mi corazón y que yo veo la maldad ahí, yo me odio a mí mismo. Es muy difícil personalmente. Yo pienso que Dios, si Dios revelaría cada cosa mala que hay en mi corazón, yo creo que yo me moriría. Yo creo que eso sería demasiado para un solo momento. Pero Dios, en su soberanía, debido a su santidad y a su amor, mientras estamos prestando atención en nuestro tiempo en la palabra, y nos da esta oportunidad, y Él revela nuestro corazón y que somos inútiles, como el policía con la rodilla en nuestro pecho, y no nos podemos mover. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos su gracia suficiente para ser hacedores de la palabra, entonces va a haber un gran resultado de eso mientras seguimos en ese camino, mientras Él nos permite el poner a muerte las obras de la carne que son tan humillantes en ese momento. Nosotros necesitamos esos tiempos con el Señor. En ese momento duelen mucho, pero al final van a tener una gran belleza. ¿Cómo podemos vivir sin ellos? En ese momento nos damos cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nos vemos el propósito de la vida claramente. Dios, yo me someto a ti. Señor, me arrepiento de este pecado y voy a tratar de obedecer tu palabra. ¿Me puedes, por favor, fortalecer en esta área de mi vida? Nuestros aconsejados necesitan este tiempo con Dios también, porque estas interacciones con Dios son el núcleo del cambio. Ahí en sus apuntes pueden ver una pregunta: ¿cómo podemos utilizar las escrituras para dar a nuestros aconsejados mejores oportunidades de tener ese tipo de encuentros con Dios? Hay un concepto muy vital para el discipulado mediante la consejería bíblica aquí, porque si de alguna manera nosotros podemos facilitar ese tipo de interacciones entre nuestro aconsejado y la palabra, entonces real cambio puede ocurrir. Y si lo que está pasando ahí es sumisión a la palabra de Dios y un compromiso a obedecerle, entonces el resultado va a ser grandioso. Ninguna tormenta va a poder tocar a nuestro aconsejado. Ese es el resultado. Y aquí están algunas respuestas para su consideración de cómo podemos usar la palabra de Dios para que tengan este tipo de encuentros. 1. Las escrituras deben ser el foco de atención de su consejería bíblica. Yo diciéndoles a las personas cómo mi mami hizo alguna cosa no les va a ayudar. Sí, mi mamá era una muy buena persona, sí, por favor. Pero al mismo tiempo, ustedes saben a lo que me refiero, eso no les va a ayudar. Número 2. En su tiempo de preparación para la próxima sesión de consejería, busque un versículo bíblico estratégico y cuidadosamente redacte 2 preguntas precisas que van a forzar a su aconsejado a considerar el pasaje bíblico a nivel de su corazón con relación con Dios. Dios va a hacer su parte, quizás lo ignoren, pero Él va a hacer lo que va a hacer. Y después, cuidadosamente redacte una tercera pregunta para que su aconsejado responda compartiendo el resultado de cómo Dios ha expuesto su corazón. El aconsejado quizás no va a responder esta tercera pregunta, pero si lo hace, tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad para aconsejar desde la palabra de Dios, de la parte más profunda del alma. Número 3. Elabore tareas que obliguen a su aconsejado a examinar versículos bíblicos que traten su área de pecado en el nivel del hombre interior, y después pida al aconsejado que escriba sus conclusiones. 4. Convenza a la persona que está aconsejando que el propósito final es la gloria de Dios. Yo creo que es un aspecto muy importante de construir confianza en esta relación. 5. Convenza a la persona que está aconsejando usted que le ama con amor de Cristo. Y 6. Sea paciente. Usted es parte de todo esto, lo que está pasando entre esta alma y el Señor.
Usted está siendo parte de todo esto y tiene que ser una interacción cuidadosa con Dios y con el corazón de esa persona. Qué privilegio es el estar involucrado en este tipo de ministerio y qué gozo es ver lo que Dios hace, lo que usted sabe que Él va a hacer, y ese hermano o hermana cristiano respondiendo, y después el cambio ocurre, y ese cambio que empieza en ese nivel, en el núcleo de una persona, como el Dr. Baker habló en la última sesión. Oh, qué gozo que es eso. Numeral número 3, parte C, la provisión generosa de Dios con respecto a su uso de la palabra. Este versículo de gran esperanza y provisión amorosa es la poderosa conclusión para la persona cuyo corazón fue expuesto en Hebreos 4, 2 y 13 y que respondió en arrepentimiento del pecado. Y aquí está, unos pocos versículos después, Hebreos 4, 15 y 16, porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Aquí están las aplicaciones en la consejería bíblica. Si Dios ha expuesto mis motivos y mis pecados mediante el uso activo de su palabra, si en ese momento mi deseo es el reemplazar pecado por justicia, entonces este pasaje, versículos 15 y 16, es motivo para regocijarse. Miren lo que dice. Dicen que Jesucristo, nuestro Señor, entiende que Él fue tentado en todo como yo, pero sin pecado. Ya que Él está en mí y yo estoy en Él, debido a la teología de la unión con Cristo es verdadera, las Escrituras enseñan esta unión con Cristo. Él está en mí y yo en Él. Eso me dice que este pecado puede ser superado a pesar de su frecuencia o severidad. Esa es la esperanza poderosa. Nosotros tenemos esa esperanza, nuestros aconsejados deben tener eso. Y de ahí en el versículo 16, Dios me está diciendo que con confianza pidamos dos cosas que realmente necesito. Son su gracia y su misericordia. Su gracia, que realmente significa ayuda, es exactamente lo que necesito. Si voy a mantener esa puerta cerrada al pecado y no volver ahí, necesito su ayuda. Y Él me está diciendo que yo pida con confianza esa ayuda. Qué amable y bueno es el Señor. Yo también necesito su misericordia. Como un cristiano, yo nunca estuve en peligro de perder mi salvación. Pero como cristiano, yo estuve invitando su disciplina. La disciplina de Dios con mi pecado, sea de frecuencia o con severidad. Pero ahora me he arrepentido y he hecho mi propósito el no pecar de esa manera. He cambiado mi rumbo de seguir ese pecado a seguir el obedecer a la palabra. Y es por eso que yo puedo estar seguro que estoy siendo restituido a Dios totalmente y que no estoy en peligro de la disciplina. Qué bueno es nuestro Señor. Entonces, si su aconsejado está interactuando con el Señor y su palabra de la manera que está descrita en Hebreos, Él necesita la esperanza de los versículos 4, 15 y 16. Entonces, nuestra parte es comunicar esos principios claramente. ¿Qué hace a la consejería bíblica? Entonces, llegamos al número 4. Nos damos aquí otro tema. Las enseñanzas bíblicas de las relaciones son el código de conducta del consejero. Lo que tiene usted ahí viene de un libro que se llama Consejería de John MacArthur y uno de los capítulos fue escrito por Wayne Mack y se llama Desarrollar una relación adecuada con los aconsejados. Entonces ahí él nos da una fórmula de 10 puntos, un resumen de cómo demostrar genuina compasión a sus aconsejados. Wayne era uno de las personas que por mucho tiempo estuvo en la mesa directiva de la Asociación de Consejeros Bíblicos. Ahora él es miembro académico. Él vive en Sudáfrica y tiene un ministerio de consejería bíblica y entrenamiento pastoral.
Y uno de los temas del cual él habló y escribió frecuentemente es ese tipo de relación entre el consejero y el aconsejado. Y entonces aquí están los 10 puntos que él menciona con las referencias bíblicas que él menciona. Filipenses 1:8. Dígale a su aconsejado que usted se preocupa por ellos. Colosenses 4:12 y 13. Ore por ellos y con ellos. Romanos 12:15. Regocíjese y entristezcase con ellos. Mateo 12:20. Trátelos con gentileza y ternura. Proverbios 15:23. Use sus palabras en momentos oportunos y con delicadeza. Colosenses 4:6. Hable con ellos con gracia. Marcos 10:21. Ámelos y acéptelos, inclusive cuando han rechazado su consejo. Eso es interesante. Revise Marcos 10:21. Mateo 12:1 y 7. Deféndalos de aquellos que los han tratado mal y los están atacando. Mateo 18:21 y 22. Perdónelos de cosas incorrectas que hayan hecho en su contra. Eso es real preocupación. Y 1 de Juan 3:17. Si fuera necesario y posible, cubren sus necesidades físicas. Es un privilegio para nosotros como consejeros bíblicos el poder servir a otros hermanos en la fe al esforzarnos en imitar el amor de Cristo. Entonces, ¿qué hace la consejería bíblica? Numeral Romanos 5, casi al tope de la página. En esta sección, algunas de las cosas que voy a decir van a estar en sus apuntes y otras no, pero voy a ir en orden. Entonces, espero que por favor puedan seguirme en la dirección general de esta charla. En esta sección vamos a ver otras verdades esenciales de la bibliología. La primera de estas verdades esenciales es la autoridad de la Biblia con respecto a controversias teológicas. La verdad es Juan 17:17, tu palabra es verdad. Y Salmos 119:89, que su palabra está firme en los cielos. ¿Qué tipo de controversias teológicas podemos encontrar hoy en el mundo, en el día de hoy, en nuestros círculos cristianos? Hay dos tipos de controversias teológicas. Algunas controversias teológicas son debates con respecto a las doctrinas de la Biblia entre creyentes y no creyentes. Hay muchos de estos, ya que hay muchas iglesias que no enseñan el Evangelio. Entonces, estos debates incluyen distorsiones del Evangelio y tergiversaciones, interpretaciones de la Biblia de sectas y otras religiones falsas. Con respecto a estas controversias teológicas, tenemos que defender la verdad de la palabra, la autoridad de las Escrituras y la integridad del Evangelio en nuestro tiempo. Debemos apelar a las claras verdades de la palabra para resistir cualquier uso herético de la Biblia. Hay otro tipo también de controversias teológicas que encontramos en nuestro tiempo, y esas son diferentes perspectivas o puntos de vista distintos de cristianos, pese a que ambos ven la Biblia como su autoridad. Entonces, algunos ejemplos de esta categoría podrían ser diferentes perspectivas en qué ocurrirá en el fin de los tiempos, o el valor que una iglesia local se afilie a una denominación. Entonces, con respecto a este tipo de controversias teológicas entre nosotros o otros verdaderos creyentes, como lo que acabamos de mencionar anteriormente, nosotros debemos respetuosamente presentar nuestra perspectiva desde la palabra y escuchar con respecto a su perspectiva. Y cada uno debe decidir qué es lo que ve que es verdadero en la palabra de Dios y cómo la palabra se aplica a ese punto específico en nuestra vida e iglesia. Hay otra área de esta categoría que es amplia y es la revelación general versus la revelación especial. La doctrina se encuentra en su página. La doctrina de revelación general dice que Dios usa la creación y la conciencia humana para revelar hechos particulares con respecto a sí mismo. Eso dice la Biblia. Reflexionemos en esto. Romanos 1, 19 al 21 dice lo siguiente: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente porque
Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces ahí tenemos una definición bíblica de la revelación general y sus propósitos. Las aplicaciones en la consejería bíblica. Cada persona que ha vivido en la tierra ha entendido lo suficiente acerca de Dios para hacer una decisión de honrarle a Dios o no honrarle. Y acabamos de leer eso. La Biblia también enseña que Dios difunde verdades de revelación general mediante la naturaleza, Salmos 19, 1 al 6, y mediante la conciencia, Romanos 2, 14 y 15. Así que la gente, si lo admita o no, todos saben o han podido saber la verdad acerca de Dios que Él ha manifestado mediante la revelación general. ¿Por qué es esto importante? Porque la revelación general se describe en las Escrituras teniendo un propósito particular. Es algo que es común para cada persona y su propósito es dar a una persona la oportunidad de ver a Dios. Y los hace responsables si no ven a Dios. Eso es lo que dice en Romanos 1, 19 al 20. Irónicamente, en nuestro tiempo, algunas personas usan ese término de revelación general como una justificación para usar otra fuente distinta a las Escrituras como verdadera para aconsejar a la gente luchando con las situaciones de la vida. Personas proponen el usar verdades de la Biblia y verdades supuestas de consejería secular. En los últimos 150 años, dicen que eso es revelación general y que fue revelado de la misma manera que Dios reveló otras verdades en la Biblia. Entonces podemos usar cualquiera de las dos para aconsejar a la gente, pero eso es distinto porque cuando una persona que dice que no es creyente crea un sistema de consejería y te dice que lo uses con personas en esos momentos claves, difíciles en su vida, pero lo que ellos dicen no se conforma con lo que dice la Biblia en algún tema, eso no es la identificación de la revelación general, ni tampoco era el propósito de la revelación general. El propósito de la revelación general es el traer convicción a una persona de su pecado y revelar suficiente verdad mediante la creación y mediante nuestras conciencias para que busquen a Dios. También existe revelación especial. La revelación especial solo ocurre mediante la Biblia. La esencia de la revelación especial tiene como objetivo la persona y la obra de propiciación de Jesucristo. Mediante la revelación especial, es decir, la palabra de Dios, cada persona escogida por Dios en la era de la iglesia llega a ser salva. Y vemos eso en 1 de Pedro 1, 22 al 25. La revelación especial también es el vehículo que Dios escoge para la santificación progresiva de los cristianos. Entonces, entendiendo que la Biblia es el medio escogido por Dios para revelar su verdad en nuestro tiempo, es otro fundamento de la consejería bíblica. Entonces, traigo estos dos puntos teológicos para su consideración, ya que ustedes seguramente los van a ser usados de una manera distinta, de la forma como son explicados en las Escrituras acerca con su propósito y su definición. Entonces, el numeral romano 6, la conclusión. ¿Qué hace a la consejería bíblica? Yo se los voy a decir. La consejería bíblica es bíblica porque su propósito es el honrar y glorificar a Dios al usar con exactitud las verdades de la eterna palabra de Dios y solamente esas verdades en cada aspecto del proceso de la consejería. Esto incluye, pero no se limita a los propósitos de la consejería, perspectivas de cómo vemos a Dios, cómo vemos al hombre, el análisis del problema, la fuente del consejo, la fuente de la verdad, cómo definimos la solución, los medios de cómo traer cambio, las guías para la comunicación y las guías para la relación dentro del ministerio de consejería.
La palabra de Dios es suficiente para cada una de estas cosas, para estas áreas. Dios dice que su palabra es su instrumento para capacitarnos en cada una de estas áreas en nuestras vidas y en las vidas de nuestro ministerio a otros. Que Dios nos fortalezca a cada uno de nosotros para aconsejar con precisión desde la Biblia, en relaciones de discipulado, en conversaciones de discipulado informales y en el marco de consejería formal.